Bueno, yo creo que ya ahí está grabando. Y este fue el ejemplo que hicimos la clase pasada. Sí, este fue. De columna compuesta. Determinamos pues los centroides y distancias pues de los centros de gravedad pues de cada figura. Se determinó la distancia y de la columna compuesta. Se calcularon pues las propiedades para cada sección, las propiedades de la sección para la placa y para los ángulos. Y con esas propiedades de secciones pues se calculó lo que fue la inercia con la fórmula del teorema de Steiner, que pues aquí pues se lo coloqué. La inercia de la columna es igual a la inercia del perfil más el área por la distancia entre los centroides elevado al cuadrado. Y se determinaron pues los radios de giro dividiendo pues la raíz cuadrada de la inercia sobre el área total o el área bruta de la columna compuesta. Ok, y se calcularon pues lo que fueron las relaciones de Beltrés en X y en Y para determinar así pues las cargas máximas al bandeo flexionante. Bien, bandeo por flexión. Entonces este ejemplo lo hicimos de columnas compuestas. Vamos a hacer otro similar ya pues para que quede un poco más entendible ese tema. Voy a buscar pues otro ejercicio. Ya sé, voy a buscar un ejercicio para hacerlo sobre esa misma temática. Listo.
Bien, sí están observando el Excel, sí les aparece el Excel allá. Sí, señor. Ok, bueno, entonces aquí ya copié otro ejemplo. En este ejemplo, pues tenemos aquí una columna compuesta por, en la parte superior tenemos una canal 9×20 y en la parte inferior está un perfil W 8×21. Nos dice aquí pues que el FI es de 50 KSI y que el K por L es de 16 pies. ¿Bien? Entonces, vamos a borrar esta información que está acá. Pues hay que modificar toda esta información. Lo mismo pues que yo creo que estos datos acá los podemos dejar para dejar las fórmulas. No, vamos a borrar toda esta información. Podemos dejar sí lo que es estos fórmulas acá. Acá por él ya también hay que cambiarlo. Podemos dejar esta fórmula, sí la podemos dejar porque ahí verificamos si no se modifica. Bien, entonces vamos a colocar primero en la sección el centro de la columna y sus respectivos ejes. Bueno, entonces el centroide de la columna, listo. El centroide de la columna es de color azul. Está, si nosotros cortamos esa sección por una línea vertical, lo mismo que nos va a quedar del lado izquierdo, nos va a quedar del lado derecho. ¿Listo? O sea, nos va a quedar la mitad de la I y la mitad pues, de la canal del lado izquierdo y lo mismo nos va a quedar del lado derecho. ¿Listo? Significa que esa figura es simétrica con respecto al eje vertical, o sea que si es simétrica con respecto al eje vertical, van a haber unas distancias que van a coincidir en un mismo eje, ¿bien? Pero ella no es simétrica con respecto al eje horizontal, o sea, con respecto al eje X no tiene simetría, porque si nosotros cortamos la figura por ahí, por ese centro, lo que nos va a quedar por encima del eje X va a ser diferente a lo que va a quedar por debajo del eje X, ¿bien? Entonces, es una figura simétrica en el sentido Y, pero no es simétrica en el sentido X. Aquí tenemos eje Y y eje X. Tiene simetría con respecto al eje Y, más no tiene simetría con respecto al eje X, ¿bien? Ahora vamos a colocar los centroides de cada una de las figuras. El centroide de la canal va a estar por acá, ¿bien? Y el centroide de la I, pues obviamente está en todo el centro de la I. Los colocamos todos en la misma línea, porque obviamente pues tiene simetría, más nosotros no conocemos las distancias en el eje Y. Mejor dicho, no sabemos ni dónde está ubicado ese punto céntrico con respecto a un eje de referencia, ¿listo? Entonces, el eje de referencia, así como hicimos en el ejercicio anterior, podemos colocarlo en la parte de arriba o en la parte de abajo. Obviamente nos quedan las distancias más cercas y las conocemos con respecto a la parte superior, ya pues que los centroides de la figura, por lo menos de la canal, las conocemos desde la espalda de la canal. Entonces podemos colocar esta línea de referencia de color verde en la parte superior, ¿bien? Y ahí vamos a terminar el Y de la columna, a qué distancia Y está la columna con respecto a esa línea de referencia de la parte superior.
Ok. Entonces, vamos a cambiar aquí estos datos. Entonces aquí ya no es una placa, sino es una canal C9 por 20. Y lo mismo acá, ya no es un ángulo, sino es un W por 21. Y pues van a cambiar pues unos valores. Van a cambiar unos valores. Aquí pues necesitamos el A sujeta aquí ya. Necesitamos también un X trazo. X trazo de la canal. Inercia en X e inercia en Y, ya lo tenemos. Necesitamos también el espesor, el TW. Creo que son los datos que vamos a necesitar de esa canal. ¿Bien? Y con respecto al W8 por 21, obviamente necesitamos la sub G también. Necesitamos, acá están pues las inercias del perfil en X y en Y. Necesitamos, bueno, X trazo no necesitamos porque ya sabemos que está en la mitad. Y trazo tampoco. O mejor dicho, podemos colocar aquí un Y trazo. Que sería pues la mitad de la altura del perfil. El área. Yo creo que con el área y las inercias podemos resolver. Ah, perdón, necesitamos la altura también. Necesitamos el T. Ok, entonces vamos a buscar estos datos para esos perfiles en los catálogos de la C9 por 20. Voy a abrir el catálogo de perfiles. Vamos a buscar aquí la canal C9 por 20. Y aquí está. 9 por 20 con un área de 588. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el X trazo y el TW. Bueno, el TW es de 0.448 y el X trazo está a 20. El X trazo sería 0.583. Miremos aquí algo. Ese X trazo está medido obviamente con respecto al eje X de la canal, o sea, el eje horizontal. Pero la canal que nosotros tenemos allá en la figura está girada, o sea, no está como aparece aquí en estos manuales. Aquí aparece como tal, pues con el alma de forma vertical. Allá vamos a tener el alma de forma horizontal. Entonces el X trazo que aparece aquí en el eje X, en nuestra columna compuesta, en realidad va a ser parte del eje Y, ¿bien? Porque es como si ustedes giraran 90 grados, o perdón, menos 90 grados esa figura. Entonces el eje X que está horizontal, si ustedes giran esos 90 grados, quedará de forma vertical, ¿bien? Entonces ese X trazo pues lo vamos a utilizar para determinar la distancia con respecto a Y en la columna compuesta, obviamente. Bien, y el otro perfil es voy a copiar esta información, 5.88, el TW es 0.448,
y el X sería de 0.583. Bien, las inercias en X es de 60.9 y la de Y es de 2.42. 70.9 y 2.42. Inercia en X e inercia en Y. Ok, entonces nos vamos para el W8 por 21. Vamos a buscar el W por 21. Aquí está, 8 por 21. Aquí tenemos el área de 616. La altura es de 828. Y las inercias en X es de 75.3 y en Y es de 9.77. Pues 77, 75.3, 6.16 y 8.28. Bien, entonces vamos allá a pasar pues al Excel. Bien, entonces aquí copiamos los datos que están pues en el manual para la columna C9 por 20 y para el W8 por 21, obviamente el Y trazo, que sería pues la mitad de del perfil W, obviamente es la mitad de la altura, o sea que aquí podemos sacarlo como D sobre 2, la altura entre 2. Sería pues nuestro Y trazo, llamémoslo así. Bien, entonces aquí tenemos la canal. Acá tenemos el perfil W. Pues para la canal, vamos a sacar aquí la distancia a la línea de referencia, de la distancia hacia la línea de referencia de la canal, o sea, la distancia que hay desde el centro del punto hasta la línea verde, viene siendo obviamente el centroide de la canal, el X trazo, eso sería 0.583. Entonces esto sería igual al X trazo. Esto aquí pues no tiene fórmula, esto aquí pues simplemente ya es un análisis que uno haga de la figura. O sea, no podemos decir que todas las figuras se van a resolver con una misma fórmula para determinar pues los centroides, sino que pues nos toca ver la figura y mirar cómo serían las distancias hasta la línea de referencia. ¿Bien? Entonces ya sabemos que desde el centroide de la canal hasta el alma, este sería nuestro X trazo. Obviamente pues lo miramos en Y porque la figura de la canal está girada comparándola con la que aparece en el manual, ¿cierto? Entonces esta distancia de este X trazo en realidad sería en el eje Y, ¿bien? Y para el perfil W, la distancia a la línea de referencia, entonces tendríamos que medir, vamos a hacer aquí una flecha. Entonces nosotros sabemos que desde la parte superior del perfil hasta el centroide del perfil W, esta flecha que acabo de colocar aquí, voy a cambiar el color a verde, esta flecha de color verde que acabo de colocar aquí, desde la parte superior del patín del perfil hasta el centroide del perfil, que es el segundo punto rojo, sería la mitad de la altura, o sea, sería este Y trazo que acabamos de colocar aquí, ¿listo? O llamémoslo de medios mejor, ¿listo? De medios, ¿bien? La mitad de la altura. Bien, entonces la mitad de la altura, y para llegar hasta la línea verde, para llegar hasta acá arriba, hasta la línea verde, entonces nos faltaría el espesor del alma de la canal, ¿listo? Entonces ese espesor del alma sería el TW que vemos acá en la canal, ¿bien? Entonces tendríamos que sumar de medios, que es la mitad de la altura, más el espesor TW para poder llegar desde el centroide hasta la línea de referencia acá arriba, ¿bien? Entonces esa distancia sería
aquí sería igual a D medio, que es 414, más el TW. Eso nos da 4.59. Si colgamos 3 decimales sería 4.588. Igual pues estamos en Excel, entonces podemos tener un poco más de decimales. Entonces los momentos de inercia, si sumamos los momentos de inercia iguales a 0, entonces significaría que si nosotros multiplicamos las áreas de cada perfil por la distancia a la línea de referencia que tenemos acá y la igualamos con esos momentos con el área total de la columna multiplicada por el Y de la columna, podríamos pues decir que es iguales a 0, ¿ya? O sea, la suma de los momentos de cada perfil, la suma de esos momentos de cada perfil, deben ser iguales a los momentos de la columna, bien, para que puedan haber equilibrio. ¿Listo? Entonces nosotros aquí decimos, si sumamos las áreas de todo, o sea, si sumamos el área de la canal más el área del perfil W, esas áreas nos van a dar, vamos a tener aquí columna compuesta, vamos a sacar aquí el área enseguida, sería el área de la canal, que es 588, más el área de la W, que es 616. Entonces el área de la columna compuesta nos da 12.04 pulgadas cuadradas, ¿bien? Ese es el área de toda esa sección, ¿bien? Entonces si nosotros multiplicamos, vamos a multiplicar aquí el momento del perfil C, perdón, los momentos de los perfiles, ¿bien? Se van a ser iguales. El momento, en este caso, como es momento de inercia, sería área por distancia. Entonces sería el área de la canal, 588, bien, por la distancia de la canal a la línea de referencia, que es 0.583, ok, más el área del W, que es 616, por la distancia del W a la línea de referencia, ok, eso nos da esos serían los momentos de los perfiles, nos daría 31.69, y el momento de la columna entonces sería multiplicar el área total por el Y de la columna, listo. Entonces si nosotros igualamos que los momentos de los perfiles deben ser iguales al momento de la columna, como está aquí en esta igualación, entonces nosotros diríamos que 31.69 debe ser igual a 12.04 por Y de la columna, y despejando el Y de la columna entonces sería igual a 31.69 dividido entre 12.04. Entonces el centroide de la columna estaría a 2.63 pulgadas medido desde la parte superior de esta columna compuesta, listo. O sea que este valor sería igual a 2.63, perdón, 2.63. Sería el valor del Y de la columna. Entonces ahora lo que hacemos es restar, vamos a restar el centroide de la columna compuesta, se lo vamos a restar a los centroides de cada perfil y vamos a determinar las distancias entre centroides, listo. Obviamente si medimos con respecto al eje X, ¿qué va a pasar con respecto al eje X? Que todos están en una misma línea, que sería X igual 0, o sea sería el eje Y, todos coinciden con esa línea. Por lo tanto, con respecto al eje X, ninguno de los dos perfiles va a tener distancia, listo. O sea que tanto dx para la columna, para la canal, como dx para el perfil W van a ser iguales a 0. ¿Bien? No tienen distancia perpendicular porque están en la misma línea. ¿Bien? No tienen distancia perpendicular porque están en la misma línea. Mientras que con respecto al eje Y, sí tenemos una distancia desde el punto rojo aquí del centroide de la canal hasta el punto azul que es el centroide de la columna. Hay una distancia con respecto al eje Y. Lo mismo pasa con respecto al perfil W, también hay una distancia. Entonces para el perfil C sería
el Y de la columna menos la distancia de la canal a la línea de referencia. Entonces nos da 2.05, que es la distancia entre los dos centroides. Y para el perfil W, pues tendríamos acá, el dato sería 4.588, que es mucho mayor, es más grande, está más alejado de la línea de referencia, menos el Y de la columna, para que nos dé pues esa distancia positiva. Bien, entonces esto nos dice que del centroide de la canal a la centroide de la columna hay 2.05 pulgadas de diferencia, y del centroide del perfil W al centroide de la columna hay 1.96 pulgadas de diferencia. Bien, ese es lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces ya con esta información, ahora sí pues procedemos a resolver la columna compuesta, aplicando pues el teorema de Steiner. Observamos en el teorema de Steiner que cuando calculamos la inercia en X, miremos la primera fórmula, cuando calculamos la inercia en X, la última variable es con respecto al eje Y, ¿cierto? Entonces eso es, como es un momento, entonces recuerden que la distancia es perpendicular. Entonces si estamos hallándolo con respecto al eje X, las distancias son con respecto al eje Y, que es el eje perpendicular a X. Y cuando calculamos el momento de inercia con respecto al eje Y, el último dato nos habla aquí de las distancias con respecto a X. Bien, o sea, seguimos manteniendo la misma filosofía o el concepto pues de momento, bien, o sea, donde utilizamos pues la distancia perpendicular al eje donde queremos calcular el momento. Entonces aquí pues aplicamos el teorema, sería la inercia en X. Vamos primero con el perfil C. Entonces, la inercia en X de la columna compuesta. Vamos a mirar algo con respecto al perfil C, ¿bien? Para que ustedes analicen algo acá. Ok, este es el perfil C que nos aparece en el manual, que nos aparece en el catálogo. Bien, ese perfil C está ubicado de esa forma, está, con el alma vertical, o sea, en el eje Y con los patines o las aletas de forma horizontal. Y las propiedades que tiene el manual de inercia en X e inercia en Y es para cuando tenemos este perfil de esa forma, ¿listo? O sea que el eje X corta el alma, teniendo pues la misma área arriba y abajo. El eje X corta el alma y el eje Y pues atraviesa pues de forma longitudinal o de arriba hacia abajo esa figura. Bien, resulta que nosotros acá en la columna compuesta, bien, tenemos nuestro eje Y vertical y nuestro eje X horizontal, ¿listo? Entonces, al nosotros girar esta figura, de esta manera, como está acá pues en la columna compuesta, ¿qué pasaría con el eje Y? Con el eje Y de la canal. Sería el eje Y de la canal, ahora que la figura está girada, va en el mismo sentido que en el eje X de la columna compuesta, o sea, quedaría de forma horizontal, ¿bien? Y el eje X de la canal, que va ahora de forma vertical, quedaría en el mismo sentido que el eje Y de la columna compuesta, ¿bien? Entonces, cuando nosotros vayamos a calcular la inercia en X de la columna compuesta, debemos utilizar la inercia de la canal en el sentido Y, ¿bien? Porque es la que está, ahora que se giró la canal, es la que coincide con el eje de la columna compuesta, ¿bien? Entonces, si yo coloco acá la canal acá arriba, entonces miramos que el eje horizontal, que es el eje Y de la canal, ahora sería el eje X de la columna compuesta, ¿bien?
Entonces, para tener eso claro, ¿vale? O sea que como la canal está girada, nosotros vamos a invertir los ejes, ¿bien? De la canal. Entonces, cuando queremos hallar la inercia en X de la columna compuesta, tenemos que utilizar la inercia en Y de la canal, porque es la que coincide con el eje X de la columna compuesta, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, la inercia en X, estamos hablando de la columna compuesta, bien, columna compuesta, inercia en X, entonces va a ser igual. Vamos primero con la canal, entonces como estamos hallando el eje X de la columna compuesta, ese pues sería el eje Y de la canal, ¿listo? Sería el eje Y de la canal, bien, más el área de la canal multiplicado por la distancia en Y. Como estamos hallando inercia en X, es con la distancia en Y. Distancia en Y elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces hasta ahí tenemos teorema de Steiner para la canal, ¿bien? Inercia más el área multiplicada por la distancia elevado al cuadrado, ¿bien? Ahora vamos con el perfil W, ¿bien? Entonces el perfil W no está girado, ¿bien? El perfil W, así como aparece aquí en la columna compuesta, así nos aparece en el manual, ¿bien? Con el alma de forma vertical. Si él no apareciera con una figura de una I, sino con una figura de una H, obviamente nos tocaría hacer lo mismo que hicimos para la canal, ¿bien? O sea, invertir los ejes de ese perfil, ¿vale? Pero nos aparece ahí tal cual está en el catálogo del manual, ¿bien? Entonces acá pues sí es inercia en X del perfil más el área del perfil por la distancia en Y elevado al cuadrado. Ok. Entonces eso nos da 125.97 pulgadas a la 4. Inercia en X. Ahora la inercia en Y va a ser igual. Primero con la canal sería la inercia en X de la canal. Bien. Más el área de la canal que multiplica la distancia, pero en este caso la distancia en X, que es 0, elevado al cuadrado, más la inercia en Y del perfil por el área, no, más el área por la distancia en X elevado al cuadrado. A 70.67, ¿bien? Entonces aquí tenemos inercias en Y, la inercia en X. Perfecto. Entonces ya pues dejamos las fórmulas. Entonces automáticamente pues lo que hemos hecho en la clase pasada, calcula el radio de giro en X y en Y de la columna compuesta con la fórmula pues R igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área total tanto en X como en Y. Entonces vemos que el radio de giro en Y es más pequeño el radio de giro en Y. Por lo tanto, pues nos va a dar una relación de Peltén más grande y eso va a generar que la columna falle o la primera falla de la columna va a ser primero en el sentido X, ¿listo? En el eje X. O sea, falla por pandeo flexionante. Entonces acá pues de la figura nos dice aquí abajo que el K por L es igual a 16 pies. K por L igual a 16 pies. Vamos a colocar ese valor aquí.
pero en pulgadas, entonces sería 16 por 12, serían 192 pulgadas, multiplicado por L, y bueno, ya pues automáticamente nos da aquí relación de Beltrés 5936 en X, y en Y da 7925, es mucho mayor. Ambas son menores de 200, entonces pues cumplen con las normas de las especificaciones. Aquí tenemos los esfuerzos de Euler y las relaciones FY sobre FE. Ambas son menores de 2.25. Entonces, ambas son menores de 2.25, o sea que estamos ante pandeo inelástico. Entonces, el F sub 0 es 0.658 FY sobre FE por FY. Entonces, pues cumplen todas con estos valores, ¿listo? Entonces, por el lado acá, por el lado de X, la columna compuesta resiste 418.75 kilolibras. Y por el lado, este sería pues PUX. Y por el lado de Y, PUY, resistiría 342.3 kilolibras, ¿listo? Entonces, por acá la respuesta sería que el PU es igual a 342.3 kilolibras, para que no falle por pandeo en el eje Y. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vean que pues resolvimos bastante, un poco más simple, ya pues teniendo algo adelantado de las hojas de cálculo estas. Bueno. Bien, chicos, este archivo yo se los compartí en la clase anterior. ¿Me confirman si yo les compartí el archivo en la clase pasada? No recuerdo. El Excel, sí señor, te lo compartió. Sí, ok. Sí, ya estoy revisando si efectivamente sí lo compartimos. Bueno, entonces vamos a hablar algo sobre una teoría. Vamos a hablar de la teoría. Vamos a irnos acá al libro de acero. Ya voy a compartirles nuevamente pues, este ejercicio que hicimos. Voy a guardarlo y pues se los comparto nuevamente. Sí, exacto, escucho. puedes compartirlo otra vez, por favor. Sí, ya enseguida se los voy a copiar aquí al chat. ¿Bien? Aquí está copiando. Bueno, yo creo que ya ahí se les envió. Bueno, vamos a ver el tema de... Bueno, el tema pues, o sea, hasta ahora hemos trabajado cómo determinar pues las cargas críticas en elementos a compresión. Entonces vamos a hablar ahora de la parte de diseño. Bien. Sí, vamos a hablar algo de la teoría del diseño de elementos a compresión. ¿Sí? Para eso vamos a abrir este archivo y otros dos archivos más que
Vamos a abrir las especificaciones 36010 también. El capítulo E, página 96. Bien, bueno, entonces, para el tema de diseño, no sé si están viendo lo que yo estoy presentando aquí en la pantalla. Me confirman si ya les aparece allá. Sí. Bien, entonces, primero, para el tema de diseño, la relación de esbeltez no debe ser mayor que 200. Entonces, ya esto pues lo hemos hablado. Que el K por L sobre R debe ser menor o igual a 200. Listo. Esto pues ya lo hemos trabajado también. La fórmula de Euler también. Ok, entonces, el procedimiento de diseño, según el ISC, que pues el Instituto Americano de Construcción en Acero, y pues sobre el cual se basa la NCR 10, nos dice que para nosotros iniciar el proceso de diseño debemos asumir una relación de esbeltez efectiva para una columna o un elemento de compresión que esté entre 40 y 60. Bien, recordemos pues que la relación de esbeltez no tiene un valor que pues es pulgadas sobre pulgadas o metros sobre metros, es un número adimensional. Entonces, nosotros vamos a partir del promedio, entre 40 y 60, el promedio que vamos a utilizar lo vamos a tomar como 50, ¿listo? Entonces nosotros vamos a empezar asumiendo una relación de esbeltez de 50, ¿bien? Lo que pasa es que si nosotros miramos, si ustedes observan los ejemplos que hemos hecho de columna, por lo menos miremos los ejemplos de columna compuesta. Ya les muestro enseguida. Vamos a mirar el ejemplo este que acabamos de hacer de columna compuesta. Entonces, si miramos este ejemplo de columna compuesta, vean estas relaciones de esbeltez que nos está dando aquí. Por lo menos si la relación de esbeltez, por lo menos aquí la falla está con una relación de esbeltez de 79.25, o sea, es bastante mayor a ese de 50. En cambio, la de X está dando 59.36 y vean que la carga mejoró o se hizo un poco mayor. ¿Bien? En el ejercicio anterior que hicimos la semana pasada tenemos relaciones de esbeltez bastante grandes, de 85, 80, o sea, superiores al promedio del que estamos hablando, y por lo tanto, pues, las cargas eran un poco bajas, ¿bien? Entonces, según investigaciones que se han hecho, ya pues, todo este tema de la construcción de estructuras metálicas, ya se ha encontrado que las relaciones de esbeltez, para que den pues, un rango bueno de carga y no sufra tanto la sección, deben estar cercanas o al orden de 50. ¿Bien? No queriendo decir que debe dar 50, sino que vamos a iniciar asumiendo una relación de esbeltez que esté pues entre este rango entre 40 y 60. Bien. Entonces, el diseño lo vamos a iniciar asumiendo ese valor, ¿ya? Podemos asumir o suponer una relación de esbeltez efectiva de 50. Y, o sea, el K por L sobre R igual a 50. Y de ahí empezamos a calcular todo el procedimiento tal como lo tenemos.
En este procedimiento de diseño vamos a tener en cuenta los tres tipos de pandeo que hay. O sea, vamos a tener en cuenta el pandeo flexionante, el pandeo local y el pandeo torsionante. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar este ejemplo para el pandeo flexionante. Nos dice aquí, usando FY igual a 50 KSI, seleccione el perfil W14 más ligero disponible para las cargas de servicio de la columna. Entonces aquí tenemos carga muerta 130 kilolibras, carga viva 210 kilolibras y un K por L igual a 10 pies. Bien. Entonces aparecen pues dos soluciones, una por el método LRFD y otra por el método ASD. Recordemos que nosotros diseñamos bajo el método LRFD, que es el diseño de factores de carga y resistencia, que es el que aplicamos en la norma, o sea, a partir de la mayoración de cargas. Entonces, si vemos en los dos métodos desde el inicio, aquí este LFD tiene en cuenta la mayoración de carga, o sea, las combinaciones de carga, mientras que el otro método no asume combinaciones de carga. Entonces, pues, ese método pues no lo vamos a aplicar nosotros. ¿Listo? Vamos a concentrarnos aquí en el método LRFD. Está. Y entonces lo primero es la mayoración de la carga, entonces 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva, nos da pues la carga mayorada, que es nuestra carga de diseño. Entonces aquí es donde viene la parte inicial, que es suponer un K por L sobre R igual a 50, ¿bien? Suponemos un K por L sobre R igual a 50. Como tenemos un K por L sobre R supuesto, se calcula el F sub E, y después se calcula el F sub CR, y aquí pues nos da que el phi F sub CR da un valor de 37.5 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bien, teniendo en cuenta pues un acero de 50 KSI. Si queremos lo podemos hacer en Excel para verificar ese dato. Vamos a hacerlo en Excel y verificamos ese dato enseguida. Entonces tenemos que el módulo de elasticidad del acero es de 29.000 KSI. Verificar eso que nos está diciendo ya ese ejercicio. ¿Listo? Tenemos que el FY es de 50 KSI y tenemos una K por L sobre R supuesto de 50. ¿Bien? Entonces el FE es igual a pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre el K por L sobre R al cuadrado, nos da 114.4849 KSI, y si dividimos FY sobre FE sería igual a 0.43, o sea que utilizamos la fórmula de pandeo inelástico. El F sub CR sería igual a 0.658 elevado a la FY sobre FE multiplicado por FY a 41.64 KSI, y al momento pues multiplicarlo por phi, entonces sería aquí phi por FR sería 0.90 por este valor, que da 37.48. Entonces este sería el valor que nos aparece ya, 37.48. Sería el valor pues, que aparece en el libro, el ejemplo.
Bueno, acá sale como de 27.5, ¿listo? 27.48 lo aproxima a 37.5 con un solo decimal. Bien, entonces, de la fórmula de pandeo flexionante, que es PU igual a phi por F sub CR por AG, se despeja el AG, ¿bien? Y el AG entonces quedaría como el PU sobre phi F sub CR, ¿bien? Despejando AG de esa fórmula. Entonces el PU pues ya sería el P mayorado, acá está el P mayorado, con los factores de mayoración, dividido entre phi F sub CR, que ya pues comprobamos de dónde sale ese valor, y nos da un área de 13.12 pulgadas cuadradas, listo. Este es el área que se requiere del perfil W, en este caso un W14, que nos pide el enunciado, ¿bien? Entonces, ya uno se va con esa área, obviamente hay que, se va con esa área, ese es el primer valor que uno toma, se va con esa área al manual. En el manual buscamos unos perfiles W14 que tengan un área igual o superior a esa, ¿bien? Un área igual o superior a esa. En este caso, pues se ensayó con la W14 por 48, con un área de 14.1, que es mayor que 13.12. Bien, y pues se trajeron los radios de giro en X y Y. Se verificó la relación de Beltès. Ojo, esta relación de Beltès acá es supuesta, la de 50 es supuesta. Esta relación de Beltès que estamos calculando ya con el perfil escogido es la relación de Beltès real, ¿listo? Esta es la real del perfil, ¿bien? Entonces, entre el radio de giro en X y el radio de giro en Y, escogemos el valor menor, que es el que nos da la relación de Beltès más crítica o la mayor, ¿ya? Porque el radio está dividiendo. Entonces, el radio menor es 1.91. Entonces, se verificó pues, que la relación de Beltès es de 62.83. Y ya como tenemos una relación de Beltès diferente a 50, entonces hay que volver a verificar el FE, el F sub CR y el PU, ¿listo? Entonces, 62.83 se volvió y se calculó, o sea, nuevamente se hizo lo que hicimos en el Excel, o sea, se cogió la relación de Beltès, se calculó el FE, con el FE se calculó el F sub CR, ¿ya? Se multiplicó por phi y se multiplica pues por el área que es de 14.1, y eso nos da una carga de 476 kilolibras, ¿listo? Resulta que esta carga es menor que la carga mayorada de 492 kilolibras que está acá arriba, ¿bien? O sea que el perfil que escogimos acá, o el perfil que se escogió, no es capaz de soportar la carga que se le está imponiendo, ¿listo? O sea, la carga de diseño, ¿bien? Por lo tanto, se rechaza, o sea, se rechaza el perfil, no sirve, y se debe buscar otro perfil siguiente en la tabla que cumpla con esa carga, ¿listo? Entonces se ensayó el siguiente perfil más grande, W14 por 53, con un área de 15.6 y un radio de giro en Y de 1.92. Volvió y se calculó otra vez la relación de Beltès, bien, y se calculó otra vez el phi F sub CR, se multiplica por el área nueva de 15.6, y esa carga nos dio 528 kilolibras, la cual es mayor que 492 kilolibras, listo. Entonces, el perfil W14 por 53 cumple para pandeo flexionante, ¿bien? Cumple para pandeo flexionante. Aquí hace falta, como se verificó el K por L sobre R y es menor a 200, el 62.5 que está aquí es menor de 200, obviamente pues no es un perfil esbelto, o sea, se verificó la relación de Beltès efectiva con este valor. Y hasta aquí termina el chequeo de pandeo flexionante, ¿listo? Ahora, hay que mirar a ver, habría que adicionarle ahí el chequeo de pandeo local y uno nuevo
que es que no hemos trabajado todavía, que es el de torsión, ¿listo? El pandeo torsionante. Pues para el pandeo torsionante, acá pues aparece unas especificaciones. Aquí están las especificaciones. Nos vamos a guiar según este manual. Aquí pues en el capítulo E4 aparece pues la resistencia a compresión, pandeo torsional y flexo torsional. Listo. Entonces la idea, yo les voy a compartir este archivo para que ustedes se lean este capítulo E4, listo, el cual pues vamos a trabajar en la próxima clase, ¿bien? Entonces ya les voy a compartir este archivo específicamente en las páginas, perdón, desde la página 99 vamos a trabajar con este archivo, donde nos va a aparecer pues las fórmulas para determinar los F sub CR, o sea, el F sub CR que nosotros trabajamos hasta ahora son para pandeo flexionante, o sea, calculamos el FE y después calculamos el F sub CR, pero ya pues para pandeo torsional cambian esos valores, entonces ya pues acá van a aparecer unas nuevas fórmulas y unas nuevas variables, las cuales pues vamos a aplicar, ¿bien? Entonces, acá hay que leer bien porque para todos los perfiles no es lo mismo, ¿ya? Para todos los perfiles no es igual. Por lo menos aquí está para ángulos. Este es pandeo por flexo, torsión y torsión. Entonces, para secciones doble ángulo y T en compresión, aquí pues tenemos un valor de F sub CR. Bien. Entonces, aquí tenemos otros casos. Entonces, para elementos con simetría doble, tiene el FE pues cambia de forma. Tenemos otras ecuaciones para FE. Simetría simple, ya saben pues el eje de simetría, como lo hemos trabajado en columnas compuestas. Elementos asimétricos, o sea que no tienen simetría ni en X ni en Y, sino que son elementos asimétricos, entonces hay que resolver pues esta fórmula que está acá. Y aquí están las variables que vamos a trabajar. Entonces, el área bruta, la constante de alabeo, CW. Aquí tenemos pues esfuerzos de Euler en X, Y y Z. El módulo elástico de corte del acero, que es 77.200 megapascales. Esta variable H, ahí está la fórmula de H. Constantes torsionales, momentos de inercia. Factores de longitud efectiva, que esto sí lo hemos trabajado pues según los apoyos de las columnas, radio polar de giro. Entonces estas nuevas variables las vamos a trabajar para pandeo torsional. ¿Listo? Aquí no aparece cómo calcular la constante de alabeo y cómo calcular la constante torsional, pero yo les voy a pasar este otro archivo que es un anexo de las propiedades torsionales para diferentes secciones en acero. Bien, este archivo también se los voy a mandar. Ahora, entonces constante torsional J, constante torsional CW, centro de cortante X sub 0 y Y sub 0. Esto es muy importante trabajar este tema de los centros de cortante. Ahora los miramos. Entonces aquí aparecen unos ejemplos que también pues necesito que los miren, los revisen. Y acá pues al final, aquí están las fórmulas. Entonces para un perfil I, para un perfil W, el J tiene esta fórmula y el CW tiene esta fórmula. Para una T, aquí tenemos el J y el CW para una T, como es la fórmula para determinar cada uno. Obviamente todo aparece en función de B, TF, H, TW, o sea, en función de las propiedades de la sección, listo, o sea, lo que nos aparece en el manual, bien. Acá tenemos para un ángulo, bien, para un ángulo, acá tenemos para una canal, listo, son los perfiles, básicamente los perfiles más comunes que podemos encontrar, bien. Y acá están pues los centros de cortante, pero ya se los muestro, regálenme un minuto.
Bien, entonces esos centros de cortante, un minuto, yo creo que los podemos ver acá. Ok, aquí están en la presentación. Sí, aquí están en la presentación. Bien, entonces ya para pues finalizar, esto pues aparece en la presentación, ¿sí? Aquí en la presentación yo les coloqué estas variables. Entonces, esto va mucho con el tema de la simetría, ¿listo? O sea, cuando el perfil es simétrico y cuando no. Entonces, miremos el tema de la simetría, miremos este perfil I, ¿bien? Entonces, si nosotros cortamos este perfil por el eje Y, hacemos un corte por el eje Y, lo mismo que tenemos del lado derecho, lo vamos a tener del lado izquierdo, ¿listo? Y si lo cortamos por el eje X, entonces lo mismo que vamos a tener del lado de arriba, lo vamos a tener del lado abajo, ¿bien? Entonces significa eso que el centroide, el centro de corte, el centro de cortante, va a coincidir con el centroide de la figura, ¿listo? El centro de cortante va a coincidir con el centroide de la figura. Por esa razón, no hay distancia, ojo acá, esto es como la distancia que calculábamos en las columnas compuestas entre el centroide de la figura y el centroide de la columna compuesta. Entonces, algo muy parecido a eso, ¿listo? Entonces, acá el X sub 0 y el Y sub 0 van a ser iguales a 0, ya que el punto del centroide del cortante coincide con el centroide de la columna, ¿bien? Si miramos lo mismo con respecto al eje Y, entonces, si cortamos aquí, entonces lo mismo que vamos a tener hacia la derecha de Y, vamos a tener hacia la izquierda de Y. Por lo tanto, pues, y si miramos con respecto al eje X, entonces va a haber una distancia desde el centroide de la figura, que es aquí, pues, donde se cruzan los ejes X y Y, con el centro de cortante, que es donde está el punto de color oscuro, que aparece ahí. Entonces, por esta razón, vamos a tener un Y sub 0, o sea, hay una distancia entre los dos centroides, Y sub 0, y el X sub 0 va a ser igual a 0, porque están en la misma línea de acción, listo, o sea, que sería el eje Y, ¿bien? O sea, los dos puntos, los dos centroides están en la misma línea, por lo tanto no van a tener distancia con respecto a X. Vamos a ver una figura que sea asimétrica. Veremos aquí pues un ángulo. Entonces el ángulo es asimétrico completamente. Si nosotros cortamos aquí el eje Y, lo que tenemos a la derecha va a ser diferente a lo de la izquierda. Y si cortamos el eje X, lo que tenemos arriba va a ser diferente a lo que está abajo. O sea, es asimétrico en los dos ejes, es doblemente asimétrico. Y va a tener pues distancias desde el centroide de la figura, que es donde se cruzan los ejes X y el centroide de cortante que está en la mitad del espesor de las dos aletas, ¿bien? Ahí en toda esa esquina. Entonces, vamos a tener distancias X sub 0 y Y sub 0, ¿bien? Entonces, con estas figuras vamos a saber, pues, cuándo es una figura simétrica en un eje o es simétrica completamente, como el perfil I, que es simetría en ambos ejes. Hay perfiles que son simétricos en un solo eje, por ejemplo, como la T, que es simétrica solamente con respecto al eje Y, y perfiles asimétricos completamente como un ángulo, ¿bien? Entonces, esto ya pues lo trabajamos en la próxima clase. Ya yo les voy a compartir estos archivos para que ustedes pues los revisen con más detenimiento y en la próxima clase pues empezamos a hacer ejemplos ya de diseño de elementos a compresión utilizando pues los tres tipos de pandeo, ¿listo? O sea, pandeo flexionante, pandeo local y pandeo torsionante.
Listo, ingeniero, claro que sí. Compartiendo los archivos.